Siempre digo que Javier es un valiente, invitándome. Espero que a partir de entonces sigas invitándome y participando. Ahí, es que no sé. Sí, se oye bien. Sí, se oye, vale. Bueno, realmente esto es como si fuera... ¿le doy? Espera. ¿Le doy o no? ¿Eh? Es la comunicación. Ok. Bueno, la verdad es que venir aquí a la universidad es como venir a casa, porque ya repito varias veces. La comunicación como herramienta para obtener recursos. Lo que no sé es qué recursos. Hay recursos que son muy tangibles y que nos dan o nos pueden o nos facilitan la posibilidad de hacer muchas cosas, y son los tangibles. Es el dinero al final. Lo que buscamos es obtener recursos económicos para dar visibilidad a todo esto que estamos hablando hoy, entre otras muchas cosas. Lo intangible hay veces que incluso resulta ser lo más tangible, y son las emociones, y son las caras de todas las personas que están aquí. Yo estoy viendo ahora esta campaña y veo caras, y veo mensajes que son la vida misma, y el cáncer no deja de ser la vida misma. Entonces, yo voy a dejar de lado, como si dijéramos, el aspecto profesional que forma parte de mi aspecto personal. Ese aspecto personal y comunicar mensajes en torno a las emociones del cáncer es lo que enriquece el mensaje. Los mensajes se enriquecen a medida que se enriquecen de todas estas facetas que estamos viendo: la nutrición, la salud, el bienestar. Hay muchas cosas. Pues eso es un poco lo que voy a hablar. Podría dejar esto tal cual parado, pero he traído unas cuantas diapositivas sobre aspectos desde mi experiencia personal y mi contacto con el cáncer al final. Bueno, ¿qué? Yo no voy a hablar de qué se puede hacer para obtener recursos, porque hay millones de cosas que se pueden hacer. Se puede hacer un concierto, se puede hacer una carrera solidaria, se puede hacer millones de cosas, una película. Entonces, es muy difícil decir que hay una varita mágica de hacer. Vale, también depende de quién transmita ese mensaje. Si lo da George Clooney, seguramente obtendrá más recursos que si lo digo yo. Entonces, bueno, no es importante el qué, sino el cómo. Cómo transmitir y cómo enriquecer ese mensaje. Por tanto, ni siquiera el planteamiento social en el que vivimos hoy en día, de decir, antes de nada, decir, ¿y dónde pongo yo este mensaje? Estamos más pensando en si lo ponemos en las redes sociales, si utilizamos YouTube, si hacemos una campaña de televisión, antes que el propio mensaje. Y es el propio mensaje el que tenemos que cuidar. Vuelta a la manzana, al final nos planteamos todo y le damos una vuelta siempre a todo. Hace año y medio estuve aquí en esta misma mesa presentando una campaña de la que me siento muy orgulloso, pero me siento muy orgulloso porque tiene mucha similitud con lo que estamos abordando hoy. Es concienciar de la seguridad en la montaña, en este caso. Yo comparto con Javier todos temas de montaña. Él es presidente de la Federación de la Montaña de Castilla y León. Yo estoy en la Federación Española, en el Comité de Seguridad. Esta campaña es lo más simple del mundo, pero unifica un mensaje muy claro, que es: pon atención por tu seguridad, nada más. Y se basa en un signo que es totalmente universal, que es 2 exclamaciones. Esto ha traspasado ya a nivel comunicación, pero también son testimoniales en el cual se van abordando este tipo de mensaje. Bueno, vuelta a la manzana pues es esto. Esto es el espacio donde se hace el recorrido y que incluso tiene, pues eso, es una manzana. Es un recorrido por un espacio. Vuelta a la manzana
como espacio es un lugar a recorrer para recoger información, para enriquecerse de todo lo que ocurre en la sociedad. Es decir, eso es lo que inspira a uno y enriquece a uno. Es tener recorrido. Bueno, también es saludable, porque uno se mueve, uno anda, pero también se alimenta bien. Estamos hablando de la nutrición. Una manzana, pues es de las cosas más sanas. Hubo un momento, al principio, cuando creé Vuelta a la Manzana, que cada vez que iba a una presentación siempre llevaba una manzana. Hasta que luego me di cuenta que a lo mejor comprometía un poco las posibles reticencias por parte del interlocutor. Bueno, la cosa es que todo esto, el salir, el recorrer esa vuelta a la manzana, el buscar la inspiración, forma parte de algo que es crucial y que es básico para transmitir todo en la vida. El cáncer no deja de ser la vida misma, es lo que nos está pasando ahora mismo. Entonces, a la medida en que uno adquiere un estilo propio, forma parte de la propia personalidad y transmite una forma de actuar, una forma de ser. Y eso es lo que realmente llega a la otra parte. Eso es lo que da la autenticidad a un mensaje. Y es lo más difícil que tiene o que intenta conseguir siempre una marca o una empresa. Es la identidad, es la personalidad, es el carácter, es la personalidad. Y es la credibilidad, la confianza. Cuando uno da un mensaje auténtico, es cuando está transmitiendo algo válido, algo que no tiene adornos. Y a la hora de transmitir estos mensajes, estas caras que hay aquí y algo como es el cáncer, se hace muy sensible. Hay que ser lo más transparente y lo más auténtico posible. No se trata de vender nada. En publicidad estamos siempre pensando que tenemos que vender, pero aquí no hay que vender, aquí hay que transmitir, hay que conectar. Entonces, voy a poner el caso de algo que me sucedió a mí hace 5 años y que ha cambiado también mi forma de actuar y de pensar y de ser, y que ha afectado también a mi forma de trabajar. Entonces, yo ahora siempre digo que me contratan por inútil. Entonces, quiere decir que es por no saber nada, pero sin embargo por el ansia de querer saber, que es lo importante. Entonces, hace 5 años que pude abrir un armario en el que estaba la vida entera de mi abuelo. Esa vida entera estaba ligada con la montaña. Fue el primer presidente de la Federación Española de Montañismo. En este caso, yo hice un dibujo, que es en un cuaderno en el que ponía debe y haber, pero yo no sabía o no era consciente aún que el haber realmente era todo lo que era esa vida. Y esa vida está llena de facetas, de disciplinas, de pasiones. Y es lo que realmente somos y lo que transmitimos. Parece que el ser humano lo que quiere es no ser el mismo. Y entonces, cuando viene una enfermedad como el cáncer, en el que los valores se cambian o se alteran el orden, es cuando nos tenemos que dar cuenta. Y sin embargo, estando sanos, no somos nosotros mismos. Entonces, es como una incongruencia. Y debemos intentar ser nosotros mismos siempre, tengamos el cáncer o no. En este cuaderno hice este dibujo para clasificar ese armario, cuando había sacado todos los papeles y todos los documentos. Ahí había millones de cartas personales con un señor francés, con un espeleólogo, bueno, hablo de los años 40, cosas así. Está lleno de diferentes disciplinas. Ahí se ve fotografía, pero también hay cartografía, hay arquitectura, hay muchas tareas en las cuales a mí me llegó. Y en ese llegar quise vivirlo por mí mismo y decidí leerme todo. Decidí saber
curiosear, explorar y aventurarme en vivir a través de todos los apuntes y todas las cosas, todo lo que era una vida, que son millones de facetas, tantas como la riqueza que tiene una persona. Eso es lo que debemos transmitir. Y a la medida en que uno va adquiriendo riqueza de conceptos, de curiosidades, de tal, es más capaz de transmitir cosas más auténticas y de crear más valor a su mensaje. Viajé con ese dibujo hecho en lona, que bueno, subía, esto es Collado Hermoso, aquí en León, en la zona de León, y con la lona para arriba, hablando, conversando, creando espacios con diferentes personas referentes en cada uno de esos campos, en cartografía, en fotografía, en muchos campos. Aquí en Desnivel es una librería especializada más prestigiosa en España sobre montaña. Pues hablando de fotografía, él es Darío, que es un experto fotógrafo que se va al Himalaya a las grandes expediciones y, bueno, cómo era la fotografía en esos años 40, pero cómo es ahora. Yo rescaté las dos cámaras de fotos de mi abuelo. Tenía una Leica y una Zeiss Ikon, y eran fantásticas, pero claro, la tecnología avanza. Entonces, bueno, hablar de todo esto, pues al final a uno le da cultura. Eduardo Martínez de Pisón es un prestigioso geógrafo. Él me hablaba de cómo se originó los mapas y me hablaba de que cuando un tío se subió a un campanario y vio abajo, y decía, es que lo veo como un mapa, y decía, los ríos son líneas azules pintadas, o cuando se subió a la nube, o Julio Verne a un globo, y decía, es que lo veo como un mapa. Pues fascinante. O en el refugio en Urriellu, en Asturias, el Naranjo de Bulnes, pues hablando sobre temas bueno, por la noche. Eso hace que uno... genial, me están avisando del tiempo y pero voy bien y paro cuando sea. No te preocupes. Bueno, esto nos permite tener la filosofía y la cultura del salir de la caja. Es fundamental. Cuando uno está metido en una caja, al final no piensas más allá. Y lo que buscamos es un recorrido. No ser original, sino que explorar nuestra propia transmisión de conocimiento. Y esto es lo que se llama think outside the box, salir de la caja. Tener recorrido. En ese maruño de líneas, lo que hace uno es explorar, curiosear, descubrir, querer saber. Y eso es lo que enriquece lo que queramos transmitir o comunicar sobre el cáncer. Cuando hablamos de nutrición, de salud, de bienestar, de todo esto, es lo que tenemos que hacer, transmitir. Y por supuesto, el saber todo esto y el comunicarlo nos genera oportunidades. Oportunidades que intentan conectar con los intereses de empresas, intereses de organismos que al final apuesten por nuestro mensaje y por apoyar, por hacer tangible al final esos proyectos intangibles. Hay que contar historias. Hoy la comunicación no es vender. Hoy forma parte el marketing, la comunicación, de algo que es la personalidad, los valores de una empresa. Y eso se transmite a través de historias. Si hoy veis la televisión y veis los anuncios, todos son historias. Incluso tiene más éxito el cómo se hizo esa historia o ese anuncio que la propia historia o el propio anuncio. Entonces, las historias son fundamentales y al final te dan la credibilidad de los mensajes. Este es mi primer contacto con el cáncer y es a través de las personas del reto Pelayo Vida, a través de una montañera, y yo acababa de escribir un libro
que era sobre el tema del armario del abuelo. En este caso les hice un relato que se llamaba Las nieves del Kilimanjaro ahora son rosas. La primera expedición que hizo Reto Pelayo Vida eran cinco mujeres que iban al Kilimanjaro. En este caso, este relato, fuera de esa caja, fue expresar un mensaje de unión de fuerza. Al superar una montaña, las nieves se transformaban en un color asociado al cáncer de mama, que es el color rosa. Incluso es real, porque la nieve, cuando se transforma, al helarse, va de un azul a un rosa. Entonces, estuve con ellas y hicimos todo el relato y toda la historia. La cosa es que yo me voy al recorrido, me voy a los contenidos. Hay que pensar pues en una visión de salir fuera y aprovechar el talento. En el 1991, murió mi padre de cáncer, de pulmón. Yo recuerdo que era tabú y nadie decía nada. Y yo me acuerdo tantas veces que miraba a mi padre de frente y parecía que nos queríamos decir algo, pero nadie hablaba y no se sabía nada. Y recuerdo que era como, no sé, y a diferencia de hoy, cómo han evolucionado las cosas, cómo ha cambiado todo. Y eso en parte se debe a la cultura de la comunicación en cuanto al cáncer. Es decir, todo lo que ha evolucionado es porque hay gente que se ha preocupado de querer sacarlo, de querer transmitirlo. Bueno, la vida por entonces pues era diferente a hoy. Las cabinas de teléfonos, pues había que hacer cola. En mi casa, yo recuerdo los pasillos, había un teléfono para 5 que éramos o 7 que éramos, y claro, había que hacer cola, tal. Los ordenadores empezaban. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en publicidad, estaba en una agencia muy pequeñita, no me pagaban aún, y llegó de repente a mi despacho una caja enorme, una pasada de caja. Y digo, joder, ¿y ahora esto qué es? Y la abrí, era un ordenador, y me quedé asustado. Dije, hay un amigo, dueño de una empresa de publicidad en Barcelona, se llama Daniel Solana, que ha escrito un libro, El desorden se llama, y él habla de que hemos perdido la capacidad de asombrarnos, como de hacer cosas manuales. Nos hemos quedado con los conceptos, con la parte mental, y entonces es un error, porque todo forma parte del querer curiosear, del salir. Yo estoy siempre con cuadernos, con notas, con bolígrafos, ahora dibujo mucho, acuarelas, ¿no? Pues eso facilita la vida. Por entonces, había en Procter & Gamble, la empresa, se creó una división para establecer la facturación de los ingresos que venían de publicidad o de otras acciones. En este caso eran televisión, prensa, radio y tal, y todo lo demás era el BTL, eran los aspectos no convencionales. Bueno, hoy en día vivimos conectados a todo. La conexión es transmitir contenidos, emociones, alinear con valores, todo esto. Cada día recibimos más de 3.000 mensajes a nuestra cabeza, pero no asimilamos casi ninguno, porque todo va muy deprisa. Entonces, si tocamos la fibra a través de los sentimientos, de las emociones, todo cambia. En un minuto pasa todo esto. Hay millones de descargas de no sé qué, pasan WhatsApps, pasa tal. Bueno, es tremendo. Yo me voy a ir a lo más simple. Y cuando hablaba antes de las exclamaciones, es donde tenemos que llegar. Tenemos que sintetizar todo. Tenemos que unificar en mensajes. La multidisciplinar o ser ejerce sobre un único mensaje. Es decir, si no basta solamente con ser muy bueno en salud, sino que tenemos que unificar, tenemos que recoger todos los conceptos, pero sintetizarlos.
y pensar en grande. Hay que comprometerse. Cuando hablamos de comunicación y de comunicación en cuanto a una enfermedad como es el cáncer, adquiere un compromiso más personal que profesional. Hay que conectar y en ese compromiso es cuando la gente se asusta, pero hay que seguir. Esto es así. Hay que conectar. Cuando uno conecta, se aprecia el cariño. Voy. Y entro en lo último, que es mi caso particular y la experiencia con el cáncer a través de un caso que he llevado a cabo y que repito este año, que es un libro. La publicación de un libro de relatos que se llama Mi fantasma ya no asusta, para la Fundación MD Anderson, el Cancer Center, en Madrid. Esto empezó como una idea de utilizar el mes de abril como mes del libro y editar un libro a través de testimonios de pacientes de cáncer para llegar al primer diagnóstico, para esa gente que se asusta y que tiene sus primeros miedos como contacto con el cáncer, acercar esos testimonios, ese ejemplo. Entonces, es una forma de transmitir mensajes, una visión transversal, pero es conseguir un reto, que es lo tangible. El dinero nos facilita la posibilidad de editar un libro, pero lo importante para mí, lo más importante, no es solamente las ideas, el compromiso y tal, es que hace visible todo lo que hay detrás de ese libro, que es personal, es ordenadores, es trabajo, es pacientes, familiares, hay de todo, hay médicos. Y todo eso es lo que hace que sean creíbles los mensajes. En este caso, tener en cuenta cada elemento nos da una percepción real de las cosas. Y hay que tenerlos en cuenta. Yo voy a poner ahora lo que ha supuesto y lo que está detrás de todo eso, que son caras. Son estas caras. Iba al hospital por la noche, por el día. He estado yendo durante varios meses con una cámara grabando y conversando con todo tipo de situaciones. Y hemos bailado flamenco. Y hemos adoptado o adaptado diferentes palos del flamenco a un ritmo como puede ser el cáncer. En este caso, para acompañar y para impregnar de sentimientos nuevos, que den alegría, que den conocimiento, que den transparencia. Y ahora os voy a poner ¿Está Javier? El vídeo. Hice un documental para esto y hicimos un teaser, un minuto, donde refleja toda esta historia. Ese fantasma, no le tenemos miedo. Con ser uno mismo. Ya, nos hemos emocionado. Que nos subimos arriba. ¿Para qué nos das ideas? Y Javier, si no se puede. Uy, aquí. Eso. El palo que lo llevamos en el flamenco. Ahí, fenomenal. Para que el palo, pues ese brazo que tiene. ¿Dónde estamos? Creo que aquí viene y bailar el punto de Pues, bueno, hola. aquí. ¿Qué tal? Buenos días. Mi fantasma es más pequeño que yo. Ese fantasma, no le tenemos miedo. Gracias. Ya, nos hemos emocionado. Que os emocionáis. Que nos subimos arriba. ¿Para qué nos das ideas? Y
Oye, hija, vienes y no se va. Uy, aquí. Eso. El palo que lo llevamos en el flamenco. Ay, fenomenal. Para que el palo, pues ese brazo que tiene. ¿Dónde estamos? Creo que aquí vine Pues, bueno, hola. ¿Qué tal? Buenos días. Mi fantasma es más pequeño que yo. Aparejan la idea de miedo, terror, susto. Pero de repente, claro, le ves los zapatos de flamenca. ¿Qué es llevar a ese fantasma? Hay que llevarlo, hay que saber llevarlo. Hay que sobrellevarlo. Claro. Pero tienen ellos y tenemos nosotros. Claro. O sea, esto es así. Bueno, habla de que todos tenemos un fantasma dentro, hay que saber llevarlo. Mi hijo, yo ahora en esta rutina que llevo, me sirvo del conocimiento de mis hijos también. Entonces mis hijos forman parte de mi empresa y yo les consulto. Mi hijo Pablo decía, es que los fantasmas están ahí y son nuestras almas. Entonces, ¿cuánta razón tenía? El alma de un lugar forma parte de todos los habitantes que conforman ese lugar. Muchas gracias por esta invitación.